Con frecuencia, las personas entienden que Dios está en todo lugar y no nos podemos escapar de la presencia del Señor. Algo que me llama mucho la atención de Costa Rica, de las costumbres religiosas de Costa Rica, es que cuando saludan, generalmente alguien se va de la casa, la frase es que Dios te acompañe. Y obviamente eso tiene un origen cristiano, ¿verdad? Pero es imposible, podríamos decir en un sentido, que Dios no vaya con alguien porque Dios está en todo lugar. Sin embargo, también comprendemos lo que quiere decir ese saludo. Que no solamente la persona sea consciente de la presencia de Dios en todo lugar, sino ese acompañamiento de bendición o de protección o de cuidado de parte de Dios hacia el ser querido. Del mismo modo también sabemos que Dios está siempre con nosotros. Y algunas veces las personas utilizan eso en su manera de expresar su conocimiento de Dios o su relación con Dios. Usted seguramente se ha topado con alguien y ha querido presentarle el Evangelio y la gente va a decir, Dios siempre está conmigo. La gente tiene esa idea de un acompañamiento de Dios cercano y beneficioso, aunque muchas veces también hallamos personas que se enojan con Dios por las determinaciones en la providencia de Dios sobre la vida. Generalmente aquellos que han enfrentado sufrimientos, catástrofes en su vida, ¿verdad? Una actitud de negación a la bondad de Dios y a la misericordia de Dios, más bien es un enojo en contra de Dios. Cuando hablamos de un encuentro con Dios, no nos estamos refiriendo a la presencia de Dios que está en todos lados y por lo tanto está siempre cerca de cualquier individuo, sino a aquellos momentos en los cuales la presencia de Dios es manifestada y notoria de una manera especial a una persona. Y esto es lo que encontramos en este capítulo, en Éxodo 3, donde vemos que Moisés se encuentra con Dios. Podríamos hablar del llamamiento de Moisés, pero me gusta mencionarlo con el énfasis en el encuentro de Moisés con Dios. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba haciendo el trabajo que había tenido desde que huyó de Egipto y se encontró con esas mujeres pastoras de ovejas y las socorrió, las ayudó y finalmente le llevaron a casa de su padre y allí encontró no solamente un lugar donde estar, donde vivir y un trabajo que hacer como pastor de ovejas en el desierto, sino también Dios le proveyó una familia. Vamos a leer Éxodo 3, del 1 al 25, aunque solamente vamos a meditar en los primeros 6 versículos. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias.
Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir, y yo os daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Hasta aquí nomás vamos a leer. Como ustedes ven, esta charla entre Dios y Moisés es bastante extensa. De hecho, continúa en el capítulo 4 y vamos a tomar secciones de este encuentro para poder meditar y analizarlo y sacar nuestras enseñanzas y aplicaciones. Lo primero que acabo de mencionar es que Moisés no estaba ocioso. Él estaba ocupado haciendo lo que era digno y correcto. Estaba trabajando para proveer para sus necesidades y su familia. Dice Matthew Henry: Satanás ama encontrarnos ociosos, pero Dios se complace cuando nos encuentra empleados. Y si alguien anhela servir al Señor, debe considerar las oportunidades que Dios le da de servir y aprovecharlas. Porque aquel que en lo poco es fiel, dice la palabra, en lo mucho le pondré. ¿Dónde estaba Moisés? Estaba en el desierto. Estaba pastoreando las ovejas, pero nos dice allí un dato muy importante. Estaba en Horeb, monte de Dios. Este monte queda ubicado en la península de Sinaí. De hecho, cuando leemos varios pasajes en la Biblia, encontramos difícil diferenciar entre Horeb y Sinaí. Posiblemente sea el mismo lugar o estuvieran muy cercanos o es exactamente la misma referencia con nombres distintos. Esto queda al este de Egipto. Si usted tiene en su mente el mapa de Egipto, sabe que hacia el este está el Mar Rojo, mar que cruza luego el pueblo hebreo para salir hacia el desierto.
Y entonces después del Mar Rojo viene esta península, luego vuelve a haber otro cuerpo de agua propio del mar de Acaba, y hacia el este de ese lugar está lo que hoy se conoce como Arabia Saudita. Pero entonces tenemos Egipto, esta península, perteneciente también hoy a Egipto, y está rodeada por agua del Mar Rojo. Bueno, Moisés estaba en el lugar donde luego él iría con el pueblo al salir de Egipto. Ese sería el lugar donde Dios revelaría a su pueblo su santa ley. Y tenemos varias menciones del monte Horeb en la Biblia y casi todas las menciones tienen que ver con la presencia de Dios, la manifestación de Dios de sí mismo, Él revelándose a su pueblo. Quizás venga a la mente de algunos el cántico de antaño conocido, Cristo es la peña de Horeb que está brotando, y eso hace referencia a aquella peña la cual Moisés golpeó para que broten las aguas y así bebiera todo el pueblo y no muriera de hambre, no muriera de sed, cuando estaban en el desierto. Dios había decidido hablarles a ellos en ese monte cuando les dio la ley. Y es interesante que no tanto en el libro de Éxodo, pero más bien en Deuteronomio, hay varias menciones de lo que pasó en el Éxodo. Y se dice, por ejemplo, en Deuteronomio 4:10, en el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Leyendo en el libro de Deuteronomio, encontramos entonces que estaban en Horeb cuando recibieron la ley que debían aprender y enseñar y transmitir. Particularmente, allí también Dios se manifestó a su pueblo en medio del fuego, porque dice que ese monte humeaba y que había grande fuego y resplandor y tormenta. Dice en Deuteronomio 4:15, guardad pues mucho vuestras almas, porque ninguna figura visteis el día en que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Y no, tomen nota del fuego, porque acabamos de leer acerca de cómo Dios se reveló a Moisés en medio del fuego. Entonces, este lugar fue el lugar del pacto sinaítico, el pacto mosaico. Dice Deuteronomio 5:2, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. En Deuteronomio 9:8 dice, en Horeb provocaste esa ira a Jehová y se enojó contra vosotros para destruirlo. ¿Recuerdan? La idolatría, el becerro de oro, mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley. Y a pesar de la misericordia de Dios, aunque muchos fueron cortados, muchos sobrevivieron, Dios guardó a su pueblo. Pero luego ellos mismos rechazaban la idea de que Dios se manifestara directamente y le pedían a Moisés que sea él el que escuchara el mensaje de Dios y se lo transmitiera a ellos. Dice Deuteronomio 18:16, conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. O sea, no querían ellos ver el fuego que representaba la presencia de Dios, ni querían oír directamente la voz de Dios, porque estaban abrumados del miedo, del temor, del juicio de Dios. Paradójicamente, esto era un presagio del oficio profético, porque Moisés entonces funcionaba allí como un profeta para su pueblo, oía la voz de Dios y transmitía el mensaje de Dios a su pueblo. Y es interesante en ese contexto que también Dios le dice a Moisés, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y ciertamente iba a levantarse muchos profetas, pero específicamente el mensaje apunta a Jesucristo como el profeta
a quien nosotros oímos y quien nos da la salvación. Entonces, cuando hablamos del encuentro con Dios, en primer lugar debemos entender esto: el encuentro con Dios, la persona que lo experimenta es consciente de la presencia de Dios y de la revelación de Dios. La revelación de Dios y la presencia de Dios en este pasaje, como en muchos otros pasajes, está relacionada con el fuego, porque el ángel de Jehová apareció en medio de una llama de fuego, en una zarza que no se consumía. Y esto es sumamente interesante. Dice en otro pasaje, justamente Deuteronomio 4:24, dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Y Hebreos lo cita nuevamente, un Dios celoso. Y en el fuego aparece en la Biblia en varias oportunidades como la expresión de una presencia de Dios, ya sea beneficiosa, de revelación, de protección, de ayuda o de juicio. ¿Recuerdan la columna de fuego que acompañaba al pueblo? No era algo malo, era para el beneficio de ellos, para que no murieran de frío en la noche del desierto. Ciertamente el castigo muchas veces fue que cayera fuego del cielo. Nadab y Abiú ofrecieron lo que Dios no le pidió y perecieron. Muchas veces caía fuego del cielo, incluso vemos en los profetas que era una especie de castigo, caía fuego del cielo y mataba a 50 o a 100. El fuego también ardía allí en el altar que quemaba el sacrificio que era agradable a Dios, relacionado con la adoración. El fuego como la providencia de Dios, en muchos casos, no necesariamente un juicio, pero que operaba en las experiencias de las personas y era la mano de Dios. ¿Recuerdan? Lo vimos cuando el hermano enseñó de Job, que dice que cayó fuego de Dios que consumió a los animales. Era el fuego de Dios. También el fuego como la manifestación de la ira. El Nuevo Testamento nos habla del lago de fuego y azufre. El fuego como el elemento de Dios para castigar a los malos. Salmo 97:3 dice, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos en derredor. Y por mencionar una expresión más, el fuego representado en los ojos de Jesucristo, el Rey de Reyes, que nos dice el Apocalipsis, sus ojos como llama de fuego. Entonces vemos a Moisés haciendo su trabajo por 40 años, pastoreando las ovejitas en el desierto. Quizás alguien podría decir, qué aburrido, qué monótono en el desierto, con las ovejitas, tanto tiempo. ¿Será que ya Dios se olvidó de Moisés, se olvidó de los egipcios, se olvidó de ese deseo que él tenía de servir a sus hermanos, de liberarlos? Pero llegó el momento en el cual Dios decidió encontrarse con Moisés. Y esa puede ser también una experiencia para muchas personas, pensar que ya Dios no se acuerda de mí. Ya no hay oportunidades para hacer aquello que yo quiero hacer para el servicio al Señor. Soy muy insignificante, muy débil, muy pecador, muy frágil para que Dios se acuerde de mí. Pero debemos pensar de que el encuentro de Dios no es por nuestros méritos, es por su gracia. Él decide revelarse. Y ve Moisés este fuego en una zarza y le llama la atención que esa zarza no se quema. Ustedes saben cómo es una zarza, ¿verdad? Un arbusto ahí medio seco. Fácilmente, si se prende fuego, no sería algo extraño en el desierto. Pero hay algo particular aquí. Este fuego genera esa atracción. Y a la vez está vinculado con un temor y con una solemnidad. Recordemos que estamos hablando de la presencia de Dios y su obrar.
Ahora, hay una aclaración importante para no tropezar en la interpretación bíblica. No podemos tomar este pasaje y hacer creer a las personas que la manera en la que Dios se va a revelar va a ser igual que como lo hizo con Moisés. Porque alguien puede decir, ay, es bíblico, si con Moisés pasó, conmigo también va a pasar. Esa no es del todo una buena hermenéutica. Dios eligió manifestarse así con Moisés y revelarse así con Moisés de una manera muy particular, y sin duda la revelación quedó en las Escrituras para nuestra bendición y edificación, pero no significa que Dios se nos va a revelar a nosotros por medio de una zarza que no se consume. No es necesario una visión sobrenatural visible para que Dios se encuentre con nosotros. ¿Cómo lo hace Dios hoy? Esa sería la pregunta. Dios lo hace por medio de su palabra revelada y predicada. Es decir, que cuando nosotros estudiamos acerca de cómo se reveló a Moisés y pensamos lo que significó eso para Moisés y meditamos en el mensaje que hay de la palabra y la palabra está siendo expuesta, Dios está revelando a nosotros sin la necesidad de que nosotros experimentemos visiblemente lo mismo que vio Moisés. Porque a veces se cae en esa mala interpretación de querer hacer lo mismo que hizo el personaje bíblico en cuestión. Ah, si Moisés vio una zarza, entonces Dios, mostrate a mí en una zarza. No, entendamos cómo Dios se revela a nosotros. Al escuchar la palabra y al comprender cómo Dios se reveló a otro, tomamos el mensaje que Dios transmitió a Moisés y nos transmite a nosotros. Y así nosotros somos instruidos acerca de quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué es lo que Dios demanda de nosotros. Ahora, cuando Dios se encuentra con alguien, sin duda causa algo en esa persona. ¿Qué causa en usted, querido amigo o hermano, la revelación de Dios? Puede ser que usted esté en muchos cultos y no sea consciente del mensaje de Dios para usted, o no sea una experiencia de Dios revelándose a sí mismo. Pero si Dios quiere hacerlo, dice la Escritura que Él utiliza su palabra para el propósito que Él quiere. Por supuesto, el ánimo al oyente es: esté atento, esté dispuesto, tenga la actitud correcta para recibir la palabra de Dios, para que Dios se encuentre con usted. Los creyentes deberíamos tener ese anhelo cada domingo. Y el hermano José Andrés hablaba muy claramente acerca del culto, el día del Señor. Es el lugar y el momento donde Dios está presente y donde Dios decide revelarse a su pueblo por su palabra predicada. Y el Espíritu de Dios toma la palabra predicada para obrar en cada uno de nosotros. Pero también hay una parte nuestra de esa disposición para recibir y para escuchar la voz de Dios. Si usted es un creyente, no tendrá ningún problema en aceptar de que Dios ya se ha revelado a usted, por lo menos inicialmente en el momento de su conversión. Cuando usted comprendió las verdades del Evangelio, cuando usted se dio cuenta de su pecado, se abrazó a Cristo con su obra salvadora y pronto se dio cuenta de que su vida fue transformada por la gracia de Dios. Pero si eso no ha pasado, si todavía usted no puede ver con claridad que Dios se haya revelado, puede ser que haya alguien aquí que todavía no note nada especial en su vida,
no tiene conciencia clara de la gravedad de sus pecados, no siente un gozo y un asombro por la obra de Cristo en la cruz. Puede ser que todavía no se le haya abierto los ojos, que están cegados, como tantas personas en este mundo. Están cegados, no ven las cosas espirituales, no tienen intereses espirituales, no ven la gravedad de sus pecados, aman sus pecados. Pero puede ser que Dios se manifieste. Entienda entonces esto, no necesariamente va a haber algo sobrenatural. Dios en su providencia puede usar circunstancias. Muchos han venido a Cristo en medio de un gran dolor, en medio de la pérdida de un ser querido, en medio de necesidades económicas, en medio de cuestiones que podemos decir Dios en su providencia obró de esa manera, porque si no, quizás yo nunca hubiera puesto los ojos en Dios. Pero no necesariamente van a acontecer cosas sobrenaturales más que la misma revelación de Dios, que es en sí mismo algo sobrenatural, porque Dios toma su palabra, la mete en su mente y en su corazón, dice la Escritura, como una espada de dos filos. Y el creyente es consciente de eso, que no solo es en el momento de la salvación, sino en el crecimiento en la vida cristiana. Por eso el apóstol Pablo oraba por los efesios para que Dios le diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo? Por medio de visiones y cosas así sobrenaturales, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, por medio del estudio y la meditación de la palabra. Y esa debería ser también nuestra oración. Encontrarnos con Dios por medio de la revelación de Dios a nosotros por la palabra predicada. Que cada día del Señor podamos finalizar el día y diciendo cómo Dios se reveló a nosotros, cómo me manifestó su presencia. ¿No es esto algo maravilloso, hermanos, que experimentamos por la fe? Que Dios se revela a sí mismo y podemos conocerle, podemos crecer un poquito en el conocimiento o en la práctica de ese conocimiento. Quizás alguien diga, pastor, si usted supiera lo que es mi vida, si supiera todos los pecados, todas las luchas, los tropiezos. Hermanos, partimos de la base de que todos somos pecadores, débiles. ¿Recuerda Moisés? Mató al egipcio y tuvo que esconderlo debajo de la arena. Todos tenemos debilidades en nuestra vida. Pero si Dios se nos manifiesta a nosotros, nos va a hacer conscientes de su presencia y vamos a ser conscientes de su revelación. A menos que haya en nosotros la soberbia del joven rico que pensaba que ya lo había hecho todo, ya había cumplido todos los mandamientos. Entonces Jesús le dice, bueno, aún te falta una cosa. Pero si la actitud es, yo soy débil, soy pecador, pero Dios se revela a mí, voy a ir para conocerle. En Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Cuando Dios se encuentra con alguien, le muestra su misericordia. Y si usted es consciente de la misericordia de Dios, entonces es posible que Dios se esté encontrando con usted. Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En la carta a Tito, Pablo dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotras hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Y el entendimiento de la misericordia es clave en alguien que es un verdadero creyente. Sabe que sus pecados son
graves y merecen el justo castigo de Dios, pero se refugia en la misericordia. Cuando Moisés ve esta zarza que no se quema, vean qué interesante, la zarza que no se quema, Dios en su misericordia no quemaba la zarza, aunque estaba en el fuego, y Dios, que es fuego consumidor, en su misericordia no nos consume a nosotros, aunque bien pudiera por causa de nuestros pecados. Pero de en medio de la zarza dice: Moisés, Moisés. Aquí viene el tercer punto. En el encuentro con Dios, eres consciente de un trato personal de Dios. Él te llama y te llama por nombre. Y lo dice al nombre 2 veces. En boca de José, al interpretar el sueño de Faraón, sería que la cosa es firme, que es claro que te está llamando. Es un trato personal, no es un llamamiento general. Cuando Dios quiere encontrarse con alguien, le llama eficazmente. Y en la lógica de esta comunicación se exige una respuesta. Podemos decir que nadie puede rechazar el llamado de Dios. Si Dios se le revela de manera específica, nunca podrá rechazarle. Incluso si alguien no quisiera encontrarse con él, aunque Adán se ocultó, tuvo que estar frente a Dios. Aunque Jonás quería esconderse, se encontró con Dios. Y si no se encontraba en el barco, se iba a encontrar en el gran pez. Y si tú estás entre aquellos que quieren ocultarse de Dios, si Dios quiere encontrarte, te va a encontrar. Porque el llamado de Dios es efectivo. Y va a decir: pastor, pero hay cuántas personas que rechazan a Dios. Bueno, hay un llamado general y ciertamente muchos rechazan en ese llamado general. Pero hay un trato personal del cual aquellos que en el plan supremo de Dios están incluidos, que nunca podrán escapar. Dios te llama por tu nombre, y 2 veces, para que seas consciente de su revelación, de su presencia, de su misericordia para ti. No solamente en un tono general, Dios es bueno con todos. No, es para ti. Entiendes que el trato de Dios es personal, como lo fue con Moisés, lo es contigo y te llama a ti y no puedes ni esconderte ni decir: llama a Dios al de al lado, llama al otro. No, es a mí. Y es para tu bien. Porque en su llamado Él te protege y te instruye. Le dijo a Moisés: no te acerques. ¿Por qué no tenía que acercarse Moisés? Porque había fuego en la zarza. Pero la zarza no se consumía, pero había fuego en la zarza. Y si no se consumía, era el milagro del Señor. Y no lo deja acercarse. Los mandamientos de Dios muchas veces empiezan con un no. No matarás, no mentirás, no adulterarás, no robarás, no codiciarás. No te acerques. Pero quiero acercarme a ti, no te acerques. Tenemos que entender la ley de Dios. Tenemos que comprender que los mandamientos de Dios ciertamente nos protegen. No es que nos limitan, nos protegen. Aunque nuestra carne quiera pasar los límites, aunque nos quiera hacer pensar que Dios en sus mandamientos es egoísta porque no nos deja hacer muchas cosas, los mandamientos de Dios son para nuestro bien. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan?, dice Proverbio. No te acerques a la zarza, Moisés. Y entiende que el lugar donde estás es un lugar santo. Tierra santa es. Quita el calzado de tus pies. Ahora, esa tierra realmente no era santa porque fuese una parte del mundo hecha con algún material especial o de una manera especial por Dios. Esa tierra santa era porque Dios la eligió.
Esa tierra era santa porque Dios manifestó allí su presencia. La iglesia de Dios es santa porque Dios manifiesta en ella su presencia, porque Dios nos eligió. Dios se revela como un Dios santo, 3 veces santo, dijo el profeta Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero vemos cómo Dios trató con el pecado de Isaías de una manera muy gráfica en su visión. En los serafines, tomando esas tenazas con un carbón encendido, tocaron su lengua. Pensemos una vez más en el fuego como la manifestación de ese elemento purificador. Y luego escuchó: esto tocó tus labios, quitada es tu culpa, limpio tu pecado. Y no es exactamente igual en el ejemplo de Moisés, pero entendemos también que esta manifestación del fuego de Dios nos habla de ese efecto purificador y salvífico solo por la gracia de Dios. En la visión de Isaías es bien ilustrativo que esa limpieza viene de Dios y del fuego. En esta historia vemos cómo el fuego de la ira de Dios, que podría consumirnos a todos por nuestro pecado, pero en realidad, maravillosa revelación de Dios, fue soportado por Jesucristo. Él sufrió el castigo. Y así como el sacrificio era consumido al fuego y sufría en olor fragante, Cristo fue la ofrenda de olor fragante a Dios. En cuarto lugar, el encuentro con Dios. En el encuentro con Dios somos conscientes de su santidad. Tierra Santa es, allí está la presencia de Dios. Vemos la revelación de Dios a nuestra vida que obra en santificación. Y en un sentido inicial, en el momento en que nos convertimos, por la implantación de la nueva naturaleza, nuestra vida fue santificada. Pero en el día a día vemos que todavía hay un pecado remanente del cual necesitamos despojarnos, revestirnos del nuevo hombre. El apóstol Pedro lo dice bien claro cuando dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Este Dios santo que se revela a Moisés en medio del fuego, que le dejan claro que es Él manifestando su presencia, tratando con Él personalmente, haciéndole consciente de su misericordia, también lo santifica. Porque eso es santificar, es poner aparte, es separar. La iglesia santa de Dios ha sido puesta aparte, ha sido apartada para Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no vivimos como el mundo porque tenemos un Dios que nos ha llamado y nos ha santificado y nos sigue santificando. Y alguien podría decir: bueno, tengo muchas cosas malas, pero Dios no me cambia. No podemos pensar de que la santificación va a ser pasiva para nosotros. Ciertamente es una obra de la gracia de Dios, pero requiere también nuestro esfuerzo y nuestra actividad. En todos los mandamientos y en las exhortaciones que tenemos en la palabra, se requiere de nuestra disposición, se requiere de nuestro esfuerzo. No caigamos en la trampa pietista de pensar de que usted va a ser santificado casi que como con una varita mágica. Sí, usted lucha con tal o cual pecado. Sí, pero en algún momento Dios va a hacer algo y me va a transformar. En la salvación es Dios el que hace
toda la obra y el ser humano es pasivo. Dios le da un corazón de carne. Dios le da arrepentimiento. Dios le da fe. Y entonces el ser humano actúa con esas dádivas de Dios. Pero en la santificación es un trabajo sinérgico entre la obra de Dios por medio de su Santo Espíritu, de la palabra predicada, y el esfuerzo del creyente en tomar la palabra, en aplicarla a la vida, en batallar contra el pecado. Hermanos, estamos en una guerra. Y debemos ser conscientes de que, sí, nuestro capitán es el que pelea por nosotros, pero también somos soldados. Y debemos batallar, debemos pelear. Nuestros enemigos son espirituales. Debemos luchar contra nuestro pecado remanente. Debemos luchar contra las huestes espirituales de maldad. Lo hacemos por medio de su Santo Espíritu y su palabra. En quinto lugar, en el encuentro con Dios eres consciente de su fidelidad e inmutabilidad. Porque Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ya Abraham estaba muerto, Isaac estaba muerto, Jacob estaba muerto. Pero nos dice la Escritura que Dios no es Dios de muertos, ¿verdad? Dios de vivos. Sabemos que hay una resurrección. Ese Dios que obró en Abraham con nombre, en Isaac con nombre, en Jacob con nombre, en Moisés con nombre, es el que obra en nosotros, si así es su voluntad, con tu nombre, para cumplir los propósitos que Dios quiere con tu vida. Y si eres un escogido del pueblo de Dios, lo primero es salvarte, limpiarte de tus pecados, hacerte consciente de su misericordia, de su presencia, de su fidelidad. Y eso es lo que Él está marcando aquí. Un Dios que no cambia, un Dios que obró 400 años antes y obra ahora. Y así como le dio promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, las cumple ahora en Moisés y en su pueblo. Tiempo más tarde, luego de cruzar el Mar Rojo, Moisés y María, su hermana, elevan una canción y una alabanza a Dios, y entre esas palabras dicen: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Quiero preguntarte, ¿lo ves así a Dios? ¿Puedes decir eso de Dios? Hace unos meses meditamos en el sermón en Miqueas 7:18, que también dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Hermanos y amigos, este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios en quien creemos. Este es el Dios que predicamos. Este es el Dios que venimos a adorar. Este es el Dios al cual nos disponemos a obedecer. Y te pregunto, ¿es tu Dios? ¿Es tu Dios? ¿Se ha encontrado contigo tu Dios? Puedes decir: yo me he encontrado con Dios. Por medio de la fe estoy seguro de que me encontré con Dios, que me encontré con Cristo, porque Él cambió mi vida, porque Él es mi Salvador, porque Él me mostró su presencia, su misericordia, su fidelidad. Nos revela la Escritura que entonces, cuando Dios se presenta a Moisés, Moisés cubre su rostro, porque dice que tuvo miedo de mirar a Dios. Tenía miedo de mirar, estaba intimidado por la presencia de Dios, deslumbrado con el esplendor de la apariencia de Dios. Y a medida que va pasando la revelación de Dios y vamos siendo más conscientes de cómo es Dios, un temor más santo invade nuestro ser.
Porque al ser consciente de la grandeza de Dios y de la bajeza de nuestro ser, tenemos reverencia. Por eso queremos un culto reverente. Somos más solemnes. Nos invade un temor santo. Nos humillamos. Cada vez que en la Escritura Dios se revela, estas son las reacciones de las personas. Como Isaías cuando se encontró con el Señor. En Primera de Reyes, capítulo 17, se nos cuenta del profeta Elías, que estaba intimidado por Jezabel, que quería matarlo y lo perseguía. Y huyó, dice, 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Exactamente en este mismo lugar donde estaba Moisés. Y él pensaba que estaba solo, porque habían matado a todos los profetas de Jehová. No quedó nadie, Dios, no quedó nadie, estoy solo. Y se escondió allí en una cueva. Y Dios le dice que salga fuera de la cueva. Entonces, el entendimiento es que Dios se iba a revelar a él, iba a manifestar su presencia. Y ven qué interesante lo que se nos relata allí en Primera Reyes 17. Dice, y aquí Jehová que pasaba, un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Algunas personas están esperando esa manifestación sobrenatural de terremotos, de fuegos, de viento, de cosas sumamente notorias para conocer a Dios. Pero Dios no se te quiere revelar de ese modo. Dios se te revela en el silbo apacible y delicado de la predicación de la palabra, la cual debería al creyente y al incrédulo a llevar a cubrir nuestro rostro cuando comprendemos que Dios se está revelando a nosotros. Quizás no sea de ningún modo sensorial tan notorio como estas cosas, ni como una zarza ardiendo. Pero es Dios allí tirando la semilla en un corazón para que brote y germine el mensaje de la vida que viene por el Evangelio. Quizás Dios quiera tocar tu alma por medio de la palabra predicada o en tu lectura diaria. El momento en el que buscas a Dios y le dices, Dios, quiero conocerte. Dios, quiero tener una relación real contigo, un trato contigo. Este pensamiento de que Dios estaba allí llenó a Moisés de miedo. Cuando estudiamos también acerca de la historia de Jacob y vimos que Dios se le presentó en Betel, él también se llenó de pavor, pensar que Dios estaba en ese lugar. ¿Es esa nuestra actitud? Dios está en este lugar. Dios se revela a nosotros y nos muestra su presencia, su misericordia, su fidelidad, su inmutabilidad. ¿Te has encontrado con Dios? Quiere el Señor utilizar esa reflexión para desafiarte y animarte, tener un encuentro real con Dios. Dios seguirá hablando con Moisés en este texto, pero lo estudiaremos en el próximo sermón. Oremos. Gracias, amado Señor, por esta tu palabra revelada, que pedimos que sea utilizada por ti para edificación y bendición en nuestras vidas.
Y si hay personas aún que no se han encontrado contigo, quieras tú, oh Señor, manifestarte a ellos por el poder del Evangelio para salvación. En Cristo Jesús.